Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, me dedico a la fisionomía. Quiero compartir mi pensamiento. Nosotros los seres humanos, desde la infancia, sentimos la necesidad de pertenecer a grupos. Esto se refleja incluso en la política, donde existen partidos de izquierda y derecha. Mi trabajo en fisionomía no se centra en los partidos políticos, sino en analizar la fisionomía de cada persona. En este caso, serían políticos, para revelar sus aspectos y su personalidad, independientemente de su afiliación política. Hoy voy a leer el rostro del diputado chileno Johannes Kaiser. Empecemos por los ojos. Ojos pequeños, con forma almendrada y párpados caídos. Ahora analicemos la nariz. Nariz corta, ancha y carnosa, con forma romana. Ahora pasemos a la boca de Johannes Kaiser. Labios gruesos con labio superior más fino que el inferior. ¿Cuál será su personalidad? Johannes Kaiser, a simple vista, por su corpulencia, por su estatura y por su abundante barba, podrían pensar ustedes que él es un hombre de carácter fuerte y decidido. Sin embargo, al analizar su fisionomía, él siempre está buscando que la gente le dé la aprobación de lo que dice él mismo. Veo que en realidad tiene una personalidad ligera y temperamento débil. La personalidad de Johannes Kaiser no se caracteriza por un pensamiento profundo. Más bien, actúa de manera espontánea e instantánea, lo que a menudo lo lleva a cometer errores. Aunque tiene una alta autoconfianza, carece de habilidades estratégicas, lo que lo hace vulnerable ante sus oponentes. Johannes Kaiser prefiere soluciones rápidas y evitar complicaciones. Él no es perseverante con los proyectos largos. Te pondré un ejemplo sencillo. Johannes Kaiser no es un maratonista, más bien, él es un corredor de 100 metros. Johannes Kaiser tiene un defecto que debe corregir. Él tiende a menospreciar a sus oponentes. Por esa razón, él no va lo suficientemente preparado para un debate o confrontación y sale perdiendo. En resumen, su personalidad es ligera, insegura y con una seriedad baja. ¿Qué energía transmite Johannes Kaiser? Johannes Kaiser proyecta una energía negativa y es débil. Necesita trabajar en su enfoque, inteligencia y paciencia. ¿Qué pasaría si llegase a ser presidente de Chile? En mi opinión, un político excepcional o destacado que logre contribuir al progreso y desarrollo de su país debe poseer una fisonomía que irradie confianza y fortaleza. Además, es fundamental que transmita una energía positiva, algo que lamentablemente no veo en Johannes Kaiser. En conclusión, si Johannes Kaiser llega a ser presidente de Chile, él no hará un buen mandato. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!